Hoy hablaremos de protocolos amorosos en la Inglaterra victoriana. Contaremos algunas curiosidades acerca del cortejo amoroso en un momento histórico determinado. En este caso, Inglaterra, no solo la época victoriana, que fue muy extensa. Digamos, esto sería el final de la época victoriana y luego los tiempos de Eduardo VII, ¿no? Así, fines del siglo XIX y comienzo del XX. Estoy tratando de acordarme en qué año murió Victoria. Me sale 1901, pero también me sale que tal vez esa es la fecha en que murió Oscar Wilde. Así que disculpen ustedes. Bueno, en todo caso, había por esos tiempos una serie de costumbres que eran comunes y los comportamientos estaban hasta tal punto codificados que, bueno, solo por ese motivo pueden contarse. Si no, parecerían vanas generalizaciones. Pero no, esto pasaba siempre. Había una etiqueta del amor y que fue muy difundida por una playa de escritores que le dieron forma y dieron testimonio de todos estos sucesos que vamos a contar. En cuanto a la publicidad de lo amoroso, se decía que ninguna joven prudente, atención, permitiría que un admirador pasara demasiado tiempo con ella, en ausencia de toda mirada humana. O sea que tenías que estar donde te vieran, no escondida en tu pieza, por ejemplo, con el tipo. No. Había esta frase que acabo de leer o glosar, está en el libro del reverendo Langridge, que se llama Contribución a la Biblioteca del Eclesiástico. Hombres y mujeres se veían obligados a besarse donde podían, y podían en muy pocos lugares. Así que aprovechaban el paso de los trenes por túneles, claro, eso siempre que ellos estuvieran viajando en ese tren, y sacaban el mejor partido posible de la famosa niebla londinense que transformaba, según Turner, a cada metro cuadrado de vereda en un salón particular. Esa niebla prácticamente ha desaparecido. Sí. Ha desaparecido básicamente por los gigantescos trabajos sanitarios que se realizaron en Inglaterra, especialmente en el Río. Y especialmente en las fábricas. Claro. El humo ese que era clásico del siglo XIX y XX, principio del XX, ya no está más en Londres. Cuando las parejas no podían besarse, se apretaban las manos. Existía un código a ese respecto. 2 amables presiones era la pregunta: ¿me amáis? Con una presión violenta se comunicaba el ardor de una gran pasión. Como puede suponerse, la ausencia de cualquier apretón como respuesta significaba indiferencia hacia el enamorado. Una publicación muy famosa por esos tiempos fue el Diccionario del Enamorado, de un señor Devereux. Indicaba, por ejemplo, a las muchachas que debían indagar con exactitud milimétrica las caras de quienes las cortejaban. Había en el libro mucha referencia al hombroso, a la frenología. Entonces te ponían distintos tipos de caras. Si tu novio se parecía a alguna de las caras que estaban en el álbum, bueno, entonces era que era un estúpido, o que era un malvado, etcétera. En algunos casos había que medir distancias. ¿Cuánto mide las tu proporciones enamorado desde el ojo hasta la boca? Ponele.
Y ahí, ahora, lo que no sé es cómo harían las novias para andar midiendo al seductor, ¿no? Bueno, imagínese, yo no me dejo medir, No. y menos para ver si soy estúpido. Bien. En cuanto a los muchachos, se los prevenía contra cierta forma de cabeza de las mujeres Sí. que representaban tipos femeninos con los que un hombre, según decía el propio Devereux, no tenía que meterse. En fin. Con respecto a esto de tocarse y mandarse mensajes, Sí. yo no sé si tiene mucho sentido como reemplazo del beso. No, Además, pero los mensajes que tienen que mandarse los novios, no, ¿qué son? Te quiero, te amo, qué sé yo. Te espero en la lechería. igual yo creo que tendría una connotación especial esos apretones de mano por lo simbólico que representaban. Yo creo que ahí, A veces sí, el símbolo y la cosa, ¿no? claro, claro, Sí, sí. Hay muchas veces en que el símbolo tiene un contenido simbólico, claro, sexual sí, tan sí, importante como la cosa. Discúlpeme sí, que me exprese sí, en señor, estos términos, ¿no? tiene razón. El correo había inspirado a los enamorados de esos días códigos curiosos. Vuelvo al tema, ¿no? En esa época, si una chica recibía una carta, primero la abría el padre. Imagínese, el padre habla, dice, ardo de lujuria y de pasión. Luisita, No, pero no tiene que veo estar, la hora en que nos revolquemos en el lecho, qué sé yo. Bueno, la abría el padre. la tiene que Entonces, ser codificada. Tiene que tener. Claro. claro, entre otros códigos, muchos enamorados hacían manchas de tinta Ah, que aparentaban ser casuales en las cartas. Sí, ¿y qué Y significaba? eso quería decir todo lo que acabo de decir yo. Claro, claro, O si no, por ahí mandaban sobres vacíos en los cuales la posición de las estampillas transmitía un mensaje especial. Por ejemplo, una estampilla arriba de la otra. de la reina Victoria, ¿eh? Claro, con la reina Victoria. Para los pobres de espíritu, dice aquí, aparecieron por aquellos días las tarjetas de felicitación. Hasta entonces los amantes dibujaban y decoraban el testimonio de sus amores ellos mismos. Pero a partir de la era victoriana proliferaron los mensajes ya confeccionados profesionalmente. Y las mujeres reaccionaron favorablemente ante esas prendas de amor impreso, incluso las preferían antes que los dibujos originales de sus novios. Claro, porque los novios ¿Y qué dibujaban dibujaban los mal. novios? Como Sí, ya te sí. decía yo cuando vi las caras del hombroso ahí. Sí, Bien. Es que los mensajes verdaderamente adornados llevaban cintas, lazos de papel, aderezos metálicos, cabellos, plumas, espejaimes, perfumes, y algunos se abrían de tal manera que su tamaño aumentaba varias veces. Otros se desplegaban como un farol chino, y el texto podía encontrarse en el corazón de una rosa de múltiples pétalos. La afortunada muchacha que recibía uno de esos mensajes tenía entretenimiento durante un buen rato. Era frecuente que los hombres que lograban llegar al altar a Sí. alguna joven se encontrara con sospechas de... va de nuevo. Era frecuente que los hombres que lograban llevar al altar a alguna joven se encontraran con sorpresas desagradables. Cosa común era que la tipa fuera mucho mayor de lo que decía. ¡Epa! Porque la edad se certificaba recién en la iglesia, ya que eran los religiosos los que disponían de las partidas de nacimiento.
y se producían múltiples escenas violentas en los casorios. Muchas señoras ponían cuidado en elegir para su unión iglesias que no presentaban en la ceremonia las partidas de la tora. Claro. Y había algunas. Bien. Cuenta el cronista que en muchos casos los engañados iban a lo de la vieja de la novia a quejarse. Y la vieja en la mayoría de los casos estaba al tanto del fraude. Y llegaban a falsificar su propia fecha de nacimiento para hacer más convincente la fecha de su hija. También comenta el cronista acerca de la costumbre masculina de llevar una esposa, pero una esposa en el sentido policíaco de la expresión, como el recuerdo del casamiento. La novia colocaba una esposa en la muñeca de su marido, la cerraba y tiraba la llave lejos. Y cuando por algún motivo se quebraba el contrato matrimonial, los hombres iban a lo de unos herreros para quitar la esposa sin dañarse. No, ¿Qué, mire. llevabas toda la vida una esposa? Yo nunca vi eso. No, no. Esto quiere que le diga mi opinión, mentira. Bueno. Cerremos este informe diciendo, o hablando de la presencia en esos tiempos, de hombres, pensadores, que hablaban fervorosamente acerca de las ventajas de amores menos vigilados, en algún caso de amor libre, que vaya a saber lo que quiere decir. Bernard Shaw proponía, a través del Don Juan en el infierno, de Hombre y Superhombre, el perfeccionamiento de la especie mediante la supresión del matrimonio. Y bueno, ya era tiempo de Eduardo eso, ¿no? Y esas palabras salían de un personaje que estaba situado casualmente en el infierno. Otro que a principios de siglo XX, preocupó a las autoridades fue Heribert Wells, con su Moderna Utopía, que fue leída en las universidades, y ahí se incitaba a los jóvenes a vivir alegres aventuras, despojados de ideas obsesivas como los celos, o el matrimonio, o el remordimiento. Su libro, Anne Verónica, levantó tempestades, porque se consideraba como una indecible ofensa que una adolescente pudiera tener conciencia de su carne. La obra fue prohibida, retirada por la yuta de las librerías y condenada desde el púlpito González, jugador de Boca Juniors. Dice el historiador Turner que en Inglaterra pocos contribuyeron más que Wells a la transformación del arte de amar. Bueno, las mujeres de sus obras eran sexualmente agotadoras como novias y nada tentadoras como esposas. Poco más tarde, recién en 1920, aparecieron los pensamientos de Freud en Inglaterra. Y aunque venía trabajando en asuntos relacionados con la represión, la libido desde ya hacía algunos años, recién entonces, en el 20, empezaron a tener cierta difusión. Antes de Freud, como todos nosotros sabemos, no existía el sexo. No, señor, existía. Inventado por Freud, y recién ese invento llegó en el año 1920 a Inglaterra. Ni el sexo ni entonces, las madres existían antes de Freud. Claro, es verdad. Bueno, este es el informe acerca de cómo se vivían los romances en Inglaterra y seguramente en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Desde luego hay lugares del mundo donde la cosa es todavía, en estos tiempos, peor aún. Muy bien. ¿Con qué podríamos ilustrar este interesante informe que nos envía Nico Tolkacher? He pensado en el tango que se llama Entrada Prohibida,
Sí, ya que bueno. no podían estar solos en ningún lado, el novio no podía entrar en la habitación de la novia, Es verdad. etcétera, etcétera. Y estaba lleno de prohibiciones aquel asunto. Vamos a escuchar este tango en una versión instrumental, por si alguno de nuestros oyentes lo quiere cantar. Claro, como un Claro que karaoke. la letra de Entrada Prohibida también está prohibida, Sí. porque es una letra llena de obscenidades. Y yo les puedo dar el primer verso. A ver. Dice, del cabaret la rajaron. Y le puedo contar una linda historia de Adolfo Bioy Casares. Yo le hice una pequeña entrevista que era más bien un homenaje hecho por gente de la cultura, etcétera, etcétera. Hicieron como una especie de recital al cual él estaba invitado, etcétera, y yo le hice algunas preguntas. Y en un momento hablamos de tangos y yo le mencioné Entrada Prohibida porque él menciona a su vez en un libro que ese tango le gustaba mucho. Ujú. Y entonces yo le hice notar la parte de la letra Sí. y él dijo, sí, del cabaret la rajaron. Sí. Y después me añadió algo que decía, y fue por falta de higiene. En realidad dice otra cosa. Lo inolvidable que tiene esa anécdota para mí, que él se puso a reír y yo también. Y probablemente éramos los únicos que nos reíamos en aquel teatro, porque nadie más conocía la letra, ¿no? Claro. Claro. Bueno, vamos a escuchar entonces Entrada Prohibida, dedicada también al recuerdo de Adolfo Bioy Casares.